Hola, aquí estamos de nuevo con nuestra serie Encuentros. Como sabes, en esta serie estamos viendo las historias de algunas personas que tuvieron encuentros con Jesús. Esas historias aparecen en los evangelios en la Biblia. Muchas de estas personas vinieron a Jesús buscando su ayuda, como sanidad, por ejemplo. Otros, aunque no vinieron exactamente a Jesús, tenían necesidades que fueron satisfechas por él. Otros más escucharon sus enseñanzas y sus vidas cambiaron. Bueno, en realidad esto puede decirse de todas las personas que tuvieron un encuentro con Jesús. Nunca más fueron los mismos. De cualquier manera, el encuentro de hoy tuvo un final diferente a todos los demás. Vamos a ver qué pasó. Vamos a estar leyendo la historia en el Evangelio de Marcos. Te invito a que busques ahí en tu Biblia, en tu teléfono, Marcos capítulo 10. Y vamos a estar leyendo a partir del versículo 17. Marcos 10, 17 dice la historia como comienza. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Este hombre que se nos cuenta aquí que se acercó a Jesús, dice que vino corriendo, algo ya de por sí inusual, un poco inusual en las personas que se acercaban a Jesús. Lo otro es que dice que cuando llegó, se hincó de rodillas delante del Señor. ¿Qué era lo que venía buscando este hombre? Venía buscando la vida eterna. Eso fue lo que preguntó. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Yo no sé tú, pero yo creo que es un deseo bueno el tener la vida eterna. Es un deseo bueno. Y era lo que este hombre venía buscando. Eso nos dice que este hombre tenía aspiraciones, ¿verdad? Espirituales, de acercarse a Dios, de poder disfrutar de esa comunión con Dios por la eternidad, todas esas cosas. Que le preocupaba la salvación de su alma. Todo eso puedo pensar a partir de lo que él venía pidiendo o buscando. Vamos a ver qué pasó después. Vamos a leer los versículos del 18 al 20. Dice: Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Fíjate, Jesús comenzó recordándole que solo uno es bueno. Dios es bueno. El único bueno es Dios. Guarda ese pensamiento ahí, porque Jesús no lo dijo por gusto ni festinadamente. Él lo dijo con un propósito bien definido. Él sabía lo que había en el corazón de este hombre y después lo vamos a ver. Pero empezó recordándole que el único bueno es Dios. Después Jesús le mencionó algunos mandamientos importantes de la ley. No adulterar, no matar, no hurtar, no mentir, bueno, todas estas cosas. La respuesta del hombre es bien curiosa. La respuesta del hombre fue: todo eso yo lo he guardado, o sea, lo he obedecido desde mi juventud. Una declaración de integridad absoluta. Todos esos mandamientos que tú me estás mencionando, yo los he obedecido desde mi juventud. Yo creo que esa no fue la respuesta correcta. Que esa no era la respuesta correcta. No creo que realmente este hombre hubiera estado obedeciendo de una manera perfecta todos esos mandamientos sin jamás fallar ni en uno de ellos. No creo. Por tanto, yo creo que
una respuesta más honesta, más sincera, pudo haber sido: maestro, yo conozco esos mandamientos, los conozco todos, en primero. En segundo lugar, yo siempre he procurado obedecer esos mandamientos. No siempre lo he logrado. Algunas veces sí, otras veces he fallado, Señor. Reconozco que he fallado. Si consiste en eso que yo pueda tener la vida eterna, estoy perdido. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo ser perdonado por mis errores, por mis fracasos en obedecer los mandamientos? ¿Ves? Algo así hubiera sido más honesto, más sincero. Es interesante, pero nosotros no podemos impresionar al Señor presentándonos nosotros mismos como buenos, decentes, fieles, magníficos, excelentes personas. No lo podemos impresionar. Así que no trates de hacer como este hombre, presentándose como un dechado de virtudes, como un cumplidor excelente de todos los mandamientos desde su juventud. Vamos a ver lo que Jesús le dijo al hombre, sabiendo lo que había en su corazón, como Jesús ciertamente sabía. Dice el versículo 21, entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Vamos por partes. Lo primero es que Jesús dice mirándole. Por supuesto que lo había estado mirando desde antes, desde que el hombre llegó. Ahora, aquí específicamente dice que mirándole. Parece que es que se quedó mirándolo fijamente. ¿Qué le expresó Jesús con esa mirada? No podemos sino suponer. Pero sí dice que lo amó. Así que no, su mirada no fue de reproche, su mirada no fue de desprecio, su mirada no fue de burla por lo que acababa de decir. Fue una mirada de amor. Esa fue la actitud con la que Jesús le habló a este hombre. ¿Y qué le dijo? Le dijo: una cosa te falta. Fíjate, el hombre se había presentado como que todos los mandamientos él los había cumplido, él los había obedecido. Y Jesús le dice: ok, fíjate que Jesús no lo reprochó, no lo regañó, no contradijo esa afirmación. Pudo haberlo hecho, pudo haberle dado toda una lista de ocasiones en las que él había fallado a los mandamientos, pero eso no fue lo que hizo. Lo que le dijo fue: ok, te falta una cosa. Como diciendo, tú lo has obedecido todo, perfecto, pero te falta una cosa. Y entonces fue cuando le pidió: vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Nos resulta bien curioso el hecho de que Jesús le pidiera eso a este hombre en particular. No hay registro en la Biblia, en los evangelios, de que alguna otra vez Jesús hubiera pedido algo similar a ninguna otra persona. Ni siquiera a ninguno de los que fueron sus discípulos, a nadie más. ¿Por qué se lo pidió en particular a este hombre? Bueno, como veremos, tal parece que Jesús lo hizo con todo propósito, con toda intención, conociendo lo que había en el corazón de este hombre. Él sabía lo que era más importante para él. Y fue directamente a poner el dedo allí donde le dolía. Como el médico que ve inmediatamente dónde está el problema y va y toca y aprieta, o peor aún, pues hace una cirugía ahí. Puede ser doloroso, pero es efectivo. Ahora, no pensemos, Jesús quería
convertir a este hombre en un desgraciado. Quería que se quedara sin nada. No, porque al final le dice, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. O sea, el hombre iba a ganar. No es que quería que fuera un perdedor, él iba a ganar. Iba a ganar tesoros, pero bueno, en el cielo. Ahora, lo otro que le dijo fue, sígueme, sígueme. Otras veces hemos hablado de este desafío que Jesús le presentó a varias personas. Cuando les decía sígueme, no quería decir solamente que físicamente fueran caminando con él o detrás de él. No solamente eso. Cuando un maestro le decía a alguien sígueme, le está diciendo conviértete en mi discípulo. Seguir un maestro, ser discípulo de un maestro implicaba imitar al maestro, implicaba aprender poco a poco del maestro e irlo imitando hasta llegar a ser como él. Jesús le está diciendo, ven conmigo, sé mi discípulo, aprende de mí. ¿Podía Jesús realmente decirle a este hombre, aprende de mí, haz como yo? Por supuesto que podía. Jesús era el modelo perfecto y real para este hombre en eso que él le estaba pidiendo. Jesús le dijo, vende todo lo que tienen, dalo a los pobres y ven y sígueme. Porque Jesús había hecho precisamente algo similar, aún con más trascendencia. Porque dice la Biblia que siendo en forma de Dios, sin embargo dice que se despojó a sí mismo, hecho semejante a los hombres, tomando forma de siervo. Y eso fue lo que hizo Jesús. Se despojó de toda su gloria, de todas sus prerrogativas como Dios, y vino a este mundo humildemente como un siervo, como un hombre que humanamente no tenía nada. En más de una ocasión él recordó que no tenía ni dónde reclinar su cabeza. Solamente tenía la ropa que llevaba puesta. Así que Jesús era un ejemplo real para este hombre. Por eso podía decirle, sígueme. Y después le dice, tomando tu cruz, tomando tu cruz. Hoy en día a veces entendemos mal lo que significa llevar la cruz. A veces escuchamos en conversaciones, las personas se están refiriendo a una dificultad persistente en su vida. Es una dificultad de la cual no se pueden librar y que siguen arrastrando esa dificultad año tras año, vez tras vez, y dicen, ¿qué voy a hacer? Es mi cruz. Otras veces, por ejemplo, una esposa frustrada se refiere a un esposo que le gusta pelear, que le gusta buscar problemas, o que no la trata bien, o que tiene conductas malas. Y dice, esa es mi cruz. A veces alguien está hablando de que ha tenido que cuidar de un familiar enfermo, quizás en cama, por años. Y dicen, esa es mi cruz y yo la tengo que llevar. No, eso no es lo que está diciendo Jesús. Ubícate en aquella época. En aquella época, cuando se hablaba de cruz, no se pensaba en familiar enfermo o en esposo gruñón o en dificultades prolongadas. Cuando en aquella época se veía a alguien por el camino cargando una cruz, había una sola cosa que venía a la mente, y esa cosa era muerte. La cruz era definitivamente un instrumento de muerte y no era ninguna otra cosa. No era ninguna otra cosa. No era meramente una dificultad, no, era un instrumento de muerte. Mucho menos en aquella época la cruz era un adorno o un símbolo religioso, para nada. En aquella época la cruz era un instrumento de muerte. Y cuando se veía a alguien llevando una cruz, inmediatamente se decía, como se dice en inglés, is a dead man walking. O sea, es un hombre que ya está muerto, lo que pasa es que está caminando, porque está condenado a muerte. Si está llevando una cruz, la está llevando al lugar donde lo van a crucificar y allí va a morir.
es un condenado a muerte. Así que Jesús le está diciendo a este hombre, ven, sígueme tomando tu cruz. Lo que le está pidiendo es que, por supuesto, no de morir físicamente, pero sí le está pidiendo que estuviera dispuesto a morir. O sea, a renunciar a sí mismo, a sus proyectos, a sus intereses, a su comodidad, por seguirlo a él. A mí me parece que eso es muy diferente a lo que algunos enseñan hoy día que es ser cristiano. Algunos enseñan que ser cristiano es algo que te va a permitir alcanzar tus sueños, alcanzar tus proyectos, tus ambiciones, desarrollar el campeón que hay en ti, alcanzar tu potencial. Eso no es lo que Jesús dice que es ser cristiano. Jesús nos dijo que por ser cristiano íbamos a prosperar en este mundo. Él llamó a sus seguidores a seguirlo, o sea, a imitarlo a él y a cargar su cruz, o sea, estar dispuesto a morir, estar dispuesto a renunciar a todo lo que de valor pudiera tener este mundo. Con todo esto Jesús estaba, imagínate, con este hombre poniendo el dedo en la llaga, y aquel hombre se encontró ante una elección radical. O renuncio a todo eso para tener la vida eterna, que es lo que yo vine buscando, o renuncio a tener entonces la vida eterna y me quedo con todo lo que tenía, con mi estilo de vida y demás. Vamos a ver cuál fue su decisión. Versículo 22 dice, pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Es la única persona que sepamos que fue alguna vez a encontrarse con Jesús y se fue triste. Por eso hemos llamado este encuentro de hoy un final triste. Es el único de todos los encuentros que tuvieron personas con Jesús. El único que termina de esta manera. Todos iban contentos, todos se iban felices, agradecidos, saltando, dando gritos, como el leproso que volvió agradecido. Pero este hombre se fue triste. ¿Por qué se fue así? Dice que tenía muchas posesiones. Aunque no solo era por el hecho de tener muchas posesiones, sino que las tenía y quería seguirlas teniendo. No quería perderlas, quería conservarlas. Para él eran muy importantes. Finalmente, Jesús se volvió a los discípulos y entonces extrajo de aquel encuentro algunas enseñanzas importantes para todos ellos. Para todos ellos. Eso lo hacía Jesús mucho. Y en este caso lo hizo. Voy a leer los versículos que siguen. Dice, versículo 23. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, también los miró a ellos, mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo, que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Toda esta historia de hoy y las palabras de Jesús nos enseñan a nosotros
acerca de lo que es más importante en esta vida. Otras veces hemos explicado cómo la Biblia nos dice que las cosas más importantes no son las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son temporales, son pasajeras. Hoy están, mañana no están. Hoy las tenemos, mañana las perdemos. Hoy las poseemos, mañana las tenemos que dejar. Todas las cosas visibles de este mundo. Pero dice que las cosas que no se ven son eternas, dice la Biblia. Esas son las más importantes, esas son las duraderas. Esas son las que debemos buscar, perseguir, procurar tener a toda costa. Pero como seres humanos somos tan apegados a lo que ven nuestros ojos. Somos tan apegados a las cosas de este mundo. Es como el que está haciendo un viaje en avión o en tren o en ómnibus y empieza a encontrar que le gusta. Le gusta el avión, le gusta el coche del tren, le gusta el ómnibus. Se siente bien allí, se siente cómodo y empieza a tomarle el gusto al asiento, a lo que ve, a todo ahí alrededor. Se va acomodando cada vez más, buscando incluso más comodidades y poniendo cosas. Y se le olvida que tal vez en unos minutos le toca bajarse del avión, del tren o del ómnibus. Y esa es una lección. No te acomodes tanto, porque este viaje es temporal. Hay cosas que son duraderas, hay cosas que son eternas y son las más importantes de la vida. Hoy hemos visto el encuentro que tuvo Jesús con un hombre muy rico. Otros evangelistas, como Lucas, por ejemplo, dicen que este hombre era joven. Por todo ello, si era rico y era joven, es muy probable que su riqueza la hubiera heredado de su familia. Tal vez dinero o tierras, no sabemos. Parece que a pesar de sus riquezas, él sentía que había algo más que le faltaba, que no había podido heredar y que necesitaba la vida eterna. Pero, en vez de ser humilde de corazón y reconocer que era pecador como nosotros, como todos nosotros, se creía bueno, se creía perfecto. Por eso Jesús empezó por recordarle que solo hay uno bueno, que es Dios. Y con amor y conociendo su corazón, lo confrontó con la necesidad de escoger entre priorizar las cosas materiales que poseía o seguir a Jesús, aún al precio de perderlo todo, aún al precio de ir hasta la muerte si es preciso. Lamentablemente, el hombre escogió mal. Por eso su historia tuvo un final triste. Esperamos que cada uno de los que está viéndonos o escuchándonos, tú mismo, tú misma, sepas escoger bien y priorizar lo que realmente es más importante. Este hombre vino corriendo, deseoso de tener la vida eterna. Pero Jesús descubrió y le hizo ver que había otra cosa en su vida. Él quería vida eterna, ¿verdad? Pero había otra cosa en su vida que él también quería mucho, que era su comodidad, sus bienes materiales. Y Jesús entonces lo puso a prueba. A ver, ¿cuál de las dos cosas será la que tú realmente quieres más? ¿Cuál de las dos cosas será realmente tu prioridad? Como hemos mencionado otras veces, en palabras del propio Jesús, nadie puede servir a dos señores. Podemos decirlo de esta otra manera, no puede haber dos lugares número uno en tu vida. ¿Dos lugares número uno? No. Uno de ellos será el uno y otro será el dos. Estará por debajo, o el 3 o el 4, no sabemos. Entonces Jesús puso a este hombre a escoger. ¿Cuál de esas dos cosas vas a querer conservar? ¿La vida eterna? ¿Tu comodidad y las cosas materiales? El hombre escogió mal y se fue triste, sin aquello que supuestamente le estaba buscando. ¿Cómo terminarás tú? ¿Escogerás lo que es más importante? ¿Tu historia tendrá un mejor final? Espero que sí. Vamos a orar.
Y ahora, Señor, te damos gracias por este tiempo y por tu palabra y por tus enseñanzas. Te rogamos, Señor, que tú nos ayudes siempre a escoger bien. Y no dejar, Señor, que nada en este mundo quiera ocupar el lugar que te pertenece a ti en nuestra vida. Te estoy rogando por esta persona que nos está viendo, nos está escuchando. Te pido, Señor, que tú permitas que esta persona pueda darte el lugar que a ti te corresponde en su vida. Que pueda darte la prioridad, el número uno. Que pueda entender que las cosas de este mundo son todas pasajeras y por tanto son de menos valor. Que el mayor valor, Señor, eres tú. Es la salvación de nuestra alma. Es el perdón de nuestros pecados. Lo más valioso es una relación contigo, Señor. Porque eso es eterno. Porque eso es permanente. Porque tiene consecuencias eternas. Bendice a esta persona, Señor, y ayúdale a tomar hoy una decisión correcta. Una decisión bien tomada. Con un final feliz. Gracias por todo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Será hasta nuestro próximo encuentro.